santo el Señor. Se pueden sentar. Adoramos al Dios de la vida. Adoramos al Dios maravilloso, hermoso, que está en medio nuestro. El Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Usted dice amén? Emmanuel, el Dios que está y camina con su pueblo. Y en esta hora nosotros vamos a compartir una palabra y rogamos al Señor en esta mañana que esa palabra nos anime, que esa palabra nos oriente, que esa palabra nos transforme, que esa palabra nos restaure y nos renueve. Esa es nuestra oración, porque la palabra del Señor siempre será viva para hacer una buena obra en el ser humano. Amén. El tema de la gratitud nos ha guiado en estas últimas semanas y hoy daremos por concluida este tema como una serie, pero nunca concluiremos con una acción de gracias. Siempre estaremos agradecidos del Señor, porque la gratitud es una virtud cristiana que todos y todas debemos poseer. Y hemos llegado a una temporada linda, ¿verdad que sí? El viernes la juventud nos ministraba y tenían esos medley. Y mi nieta por el camino se aprendió una y me decía, abu, me gusta la que dice cantemos, cantemos. Y ella fue cantándonos todo, ¿verdad? Lo que se aprendió, los pedacitos, con mucho gozo. Porque eso es la Navidad, esa es la vida del cristiano: gozo, alegría, restauración y paz. En la Navidad y cada día de nuestra vida, ¿qué celebramos? Celebramos a Cristo, celebramos que ha nacido el Mesías, el Salvador, el Redentor del mundo, y hay una esperanza por ello de vida eterna, y gloria a Dios por eso. Así que celebrar la Navidad no es una época, no se limita a un tiempo, tampoco se limita a una fecha. Celebrar la Navidad es celebrar la vida y obra de Jesucristo en la humanidad y en cada uno de nosotros. En Navidad celebramos esa entrada de Jesús en escena a la vida e insertada en la humanidad. Y a veces dejamos a Jesús en el pesebre. Pero mire, todos los días tenemos que llevar a Jesús a la cruz del Calvario y haberlo resucitado y vivo sentado en su trono. Jesús ha estado activo en la humanidad, aun cuando todavía no se había dado la encarnación de Cristo. Dios poderoso y soberano, creador de todo lo que existe, ya estaba insertado en la historia del mundo. Mire, tejiendo las promesas, tejiendo los cumplimientos. Y la Biblia es prueba de que Cristo, el Dios poderoso, está representado no solamente en los evangelios. Mira, desde el Génesis vemos a Dios creando. En Génesis vemos a Dios en el simiente de la mujer. En Jueces vemos al Señor como juez supremo y libertador. Podría mencionarle cada uno de los libros de la Biblia, pero no tenemos el tiempo. Pero, ¿verdad? Haciendo un recuento por algunos, cuando usted va a Proverbios, cuando usted va a los Salmos, usted ve a Cristo representando la sabiduría. Usted ve a Cristo insertado en Esdras. Vemos a Cristo renovando la espiritualidad del pueblo. En Esther vemos a un Dios defensor que está dispuesto hasta las últimas consecuencias para acompañar y libertar al pueblo. En cada uno de los libros, cuando vamos a cantar, es que hermoso saber que allí Jesucristo tipifica la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Cuando seguimos caminando y vamos a pasar por allí, por los profetas, allí se anuncia al gran pastor, al Mesías, al Salvador, al ayudador. Y luego pasamos a los evangelios y allí vemos que Jesús es la promesa de salvación. Allí en los evangelios vemos en Juan que Jesús es el Hijo de Dios prometido. En Filipenses se afirma el gozo que trae el evangelio de la salvación. Y cuando llegamos a Apocalipsis, vemos a un Dios que es Rey de Reyes, a un Dios que es santo y poderoso, a un Dios soberano que es vida salvadora para todos los que en Él confían. Aleluya.
Mire, y el tema de la obra de Cristo no se limita a una porción bíblica, está insertado, como le dije, en toda la Biblia, en toda la Escritura. Allí está Dios hablándonos de diferentes formas. Y cuando yo menciono todo esto y pienso en la obra de Cristo, yo tengo que decir, como decía nuestro hermano Ricardo el viernes, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios es perdón, que Dios es misericordioso y tantas otras cosas que cuando pensamos y leemos la historia no solamente bíblica, sino la historia de mi vida, yo tengo que afirmar que Dios es el Emmanuel que camina conmigo día tras día, aleluya. Y voy a las Escrituras y me percato que Jesús, Dios, ha vivido amando, ha vivido regalando amor, ha vivido salvando, sanando y orientando la vida. Porque mire, cuando Cristo llega a nuestra vida, usted sabe lo que hace, nos orienta y nos da propósito, nos da sentido de vida, nos pone en nuestra vida propósito y planes perfectos en el nombre del Señor. Y como decía nuestra hermana Evelyn, que nos ha ministrado con esas hermosas devociones, Él es esperanza de vida. Dios se inserta para traer ánimo a nuestra vida día tras día. Y yo encuentro en la palabra del Señor grandes beneficios, grandes bendiciones. Y yo quiero compartir algunas de ellas, porque como le dije, el tema de la obra de Cristo nunca será agotado. Y yo quiero que usted me acompañe y discutamos algunos beneficios en esta mañana que están contenidos en la palabra del Señor. Vamos a ir a Efesios, capítulo 2. La obra de Cristo es una promesa de reconciliación y de perdón. Usted dice amén. En lo que siguen pasando las páginas por ahí, los que yo le encontraron, miren, la Navidad es una experiencia de fe en Cristo. Porque los únicos que celebramos la Navidad somos los cristianos, los musulmanes no la celebran, ¿sabe? Somos nosotros los que la celebramos. La Navidad es una experiencia de fe en el Cristo nacido, crucificado y resucitado. Ya llegamos a Efesios 2. Amén. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, debo decir, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Y el 10 termina diciendo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios por esa palabra hermosa. Pero yo quiero acompañar esta palabra y terminar con dos versículos que están en la carta de Colosenses. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 nos afirma esta aseveración del evangelio, de la buena nueva, y lo dice de esta forma en Colosenses 2, 13 a 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había
contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Palabra hermosa del Señor para cada uno de nosotros. Estos textos que acabamos de leer en estas dos cartas describen al ser humano que vive sin Cristo y la condición de una persona luego de haber recibido a Cristo en su vida y haberlo aceptado como su Salvador. Usted lo leyó conmigo y dice que cuando no teníamos a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin Cristo nuestra vida estaba como muerta y éramos esclavos del pecado. Así que antes de creer en el Evangelio, nuestra condición de vida era errada. Vivíamos una condición de vida en rebeldía. Vivíamos en desobediencia, ignorando a Dios, caminando de espalda a la cruz, ajenos al pacto de la promesa y sin esperanza. Es más, usted lo leyó conmigo, el texto especifica que los que viven y vivían sin Cristo eran hijos de desobediencia. Y a causa de esta condición de pecado y de esta naturaleza, el ser humano sin Cristo vive a las puertas del infierno. Pastora, qué palabra tan difícil. Sí, una palabra muy difícil, pero permítame decirle que Jesús hablaba del cielo y también hablaba del infierno. Y si la palabra habla del infierno, nuestra proclamación también tiene que ser una proclamación de esperanza, pero una proclamación que anuncie que el que no abraza a Cristo es un hijo de desobediencia. La palabra especifica que sin Cristo nuestra vida pierde sentido y fracasamos y fallamos. Y vivimos en amargura, porque antes de venir a Cristo estábamos muertos. Y no había nada que nadie pudiera hacer, ni usted, ni yo, ni nadie podía hacer nada por nosotros antes de venir a Cristo. Solamente uno, el justo, podía pagar por los injustos. Solamente Cristo podía hacer algo, porque mire, una persona muerta, piensa en un cadáver, una persona muerta, no ve, no escucha, es incapaz de moverse, no puede pensar, está inmóvil, no puede hacer nada. Y esto es muy difícil de aceptar, porque cuando le predicamos a mucha gente el Evangelio, la gente que empieza a decir, no, es que no, si yo no necesito de Cristo, si yo estudié esto, si yo tengo este negocio, si yo tengo familia, yo estoy bien. Y empiezan a excusar razones por las cuales no aceptar el Evangelio y abrazar la fe. Pero el texto me dice que los que están sin Cristo están muertos. Y lo que pasa, iglesia, amada iglesia, es que esto de la naturaleza pecaminosa hay que verlo no del plano ni la perspectiva natural. Esto de la naturaleza pecaminosa hay que verlo en el Espíritu. Y solamente los que están en el Espíritu y el Espíritu Santo habita en ellos pueden discernir las cosas espirituales. Tenemos que entender, iglesia, que tenemos un Salvador, que vino a redimir nuestra vida, a rescatarnos de esa vida pecaminosa, pero que el pecado, su raíz es espiritual. Y yo puedo hacer una disertación en esta mañana con todos los estudios y quizás explicar filosóficamente e intelectualmente lo que es el pecado, pero yo quiero y necesito decir en esta mañana que el pecado, su raíz es espiritual y el pecado se resuelve en el Espíritu. Es necesario llevar el pecado a un plano espiritual, porque dicen en las Escrituras, la palabra del Señor dice que sin la sangre de Cristo es imposible la redención. Usted y yo somos salvos y perdonados de nuestros pecados porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, aleluya. Entonces, la raíz del pecado es espiritual.
Y solamente a través de la sangre de Cristo, que es viva y es eficaz, usted y yo podemos alcanzar libertad. En el pesebre, en el Evangelio de Mateo y Lucas, por allá por el capítulo 2, el ángel lo anunció y dijo: ha nacido un Salvador, ha nacido el Redentor del mundo. El pecado y la libertad del ser humano no se resuelve con consejos, no se resuelve con medicamentos, no se resuelve, aleluya, con palabras de afirmación. Se resuelve a través de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Y esa es la obra de Cristo, que desde que se insertó en aquel pesebre, aleluya, todo el propósito y su plan perfecto era librarnos a nosotros de una vida de pecado, de amargura y de condenación, aleluya. Esa es la obra que comenzó en el pesebre, que ha nacido, decía el ángel. Le dijo a los que estaban en el pesebre: no tienen que temer, no tienen que ya tener más temor, porque ha nacido, aleluya, el Cristo vencedor. Ha nacido aquel que derramará sangre preciosa en la cruz del Calvario para traer libertad al ser humano. Oh, gloria a Dios por eso. Oh, gloria a Dios por el Evangelio. Gloria a Dios porque ha nacido Emmanuel, el Dios con nosotros. Y ese es el motivo de mi Navidad, que Cristo es mi Navidad, es todo en mi vida. Y sin Cristo estaba muerta. Juan lo dice de manera magistral en el capítulo 1. Jesús es el Cordero que ha venido a quitar el pecado del mundo. Y usted y yo podemos vivir la vida cristiana, pero lo tenemos que hacer con el poder del Espíritu Santo, aleluya. Porque sin el Señor estamos perdidos. Oh, gloria al nombre del Señor. Y yo quiero decir en esta mañana, y así se titula el mensaje: vale la pena servir a Cristo. ¿Será que tú le puedas decir a alguien: vale la pena servir a Cristo? Vale la pena servir a Cristo. Que tu boca se abra para decir: vale la pena mi fe, vale la pena el Evangelio, ha valido la pena la obra de Cristo insertado en la humanidad a favor de nuestra eternidad. Ha nacido un Salvador. Vale la pena abrazar a Cristo, porque Él me abrazó primero, porque Él me amó primero, aleluya. Vale la pena servir a Cristo. Y uno de los beneficios de la obra de Cristo es que Él tiene la capacidad de hacer algo con lo muerto. ¿Usted lo cree conmigo? Para Él no hay nada imposible. Y Él puede hacer lo que sea aún con lo que está en mortandad. El texto lo decía. El texto dice en el versículo 4, en Efesios 2, usted lo leyó conmigo. Me encantan cuando hay peros en la Biblia. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos hijos de desobediencia, que caminábamos de espalda a la cruz ignorando al Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Usted lo leyó conmigo? Él, que es rico en misericordia, me dio vida, aleluya. Me levantó, aleluya. Mire, la Navidad es la entrega de todo por nada. La Navidad es la entrega de todo por nada. Porque le dije hace unos minutos que no hay nadie que pudiera hacer algo por nosotros, solamente Cristo. Y Cristo entregó lo más hermoso que tenía, su único Hijo, y dio todo por nada, porque usted y yo estábamos muertos y nada podíamos hacer. Que la Navidad usted pueda salir de esta mañana afirmando: la Navidad es la entrega de todo a favor de mi vida, porque Cristo me ama. Es la entrega de todo por nada en el nombre del Señor. Y ese pero que hay ahí es bien importante, muy importante ese pero, porque constituye un cambio milagroso en la historia del ser humano. Ese pero es como un antes y después.
yo estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Ese pero significa que Dios cambió la historia del ser humano. En la cruz del Calvario hemos pasado de muerte a vida, de muerte a vida, de desesperanza a esperanza, de hijos de desobediencia a hijos e hijas de Dios. Aleluya. Y nadie hubiese podido hacer nada. Solo Dios, solamente Él ha querido hacer algo y entregar todo por nada. Porque usted y yo muchas veces damos esperando recibir algo a cambio, pero la palabra dice, por eso el Evangelio dice, es mejor dar que recibir, y Él se entregó todo. Mire, Él es Dios. Usted dice amén conmigo. Él es Dios. Y Él pudo dejarnos muertos y no hacer nada, porque Él es Dios. Él pudo decir, Adán y Eva eran unos cabezones, fueron desobedientes, fueron malagradecidos, y esto que hicieron no me gustó. Yo les di todo esto y ellos, mire, allá hicieron lo que les dio la gana. Y Él pudo decir, yo no voy a hacer nada, yo creo otro plan, yo hago otra cosa nueva con otras personas. Pero Él no es así, ni hizo eso. Todo lo contrario. Cuando estábamos muertos, Él nos dio vida porque nos amó primero. Él no nos dejó en nuestra condición de mortandad, sino que decidió hacer algo, porque Él tiene siempre un plan perfecto. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Quizás otros no tienen hijos, pero tienen sobrinos, tienen sobrinas. Tienen hijos adoptivos, ¿verdad? Que uno a veces tiene hijos de esos que Dios nos regala. Que quizás no son de sangre, ¿verdad? Pero están con nosotros y les amamos y les dirigimos. Pero miren, esos hijos siempre se portan bien. Los tuyos se portan bien siempre, ¿verdad que sí, Samuel? Siempre. Siempre. Se portan bien nuestros hijos siempre. Estamos en el altar, Emanuel. No. ¿Y qué hacemos cuando ellos se portan mal? Los matamos, los agredemos, abusamos de ellos, le hacemos daño. ¿Por qué no los matamos? ¿Por qué no los desechamos? ¿Por qué no los botamos de la casa? ¿Por qué no dejamos de amarlos? ¿Por qué no los castigamos? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Por amor. Eso mismo hace Dios con nosotros. Desobedecemos en ocasiones. En ocasiones nos ponemos rebeldes. Dios nos señala una ruta y nosotros tomamos la ruta contraria. Tomamos rutas alternas. Pero Dios no nos desecha. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Porque el Señor, cuando estábamos muertos, putrefactos, Él pudo habernos dejado ahí. Él pudo habernos borrado del mapa y decir, cometí un error, me equivoqué con Adán y con Eva. Pero Él, el Señor, iglesia, siempre toma la iniciativa primero. Por eso es que la palabra siempre afirma que Él me amó primero. Porque Él es el Dios de iniciativas. Que aunque nosotros tomamos rutas alternas y le damos la espalda, hay una esperanza de que hay vida para todo el que en Él cree. Aleluya. Somos parte de la creación del Señor. Y Él nos hizo
para reflejar su imagen, para que fuéramos vasos de honra. Y usted lo leyó conmigo, que fuimos creados para buenas obras. Si usted en el camino se perdió, si usted en el camino falló, o quizás usted está bien hoy, pero no sabemos de mañana. Si en el camino nos equivocamos, tenemos que recordar que Cristo nos ama, que Él no nos desecha, que Él no nos elimina ni nos borra del camino. Él siempre toma la iniciativa y está para nosotros y con nosotros, aleluya. Y Él está ahí caminando, y es importante que lo sepamos y que recordemos que el texto dice que Él vino a salvar todo lo que se había perdido, aleluya. Y usted y yo estábamos incluidos en los que se habían perdido. Y a lo mejor usted dice, hoy yo estoy bien, pero mañana no lo sé. Y yo tengo que recordar continuamente que aunque yo me equivoque y falle, el Señor me levanta, que el Señor me ama, que el Señor vino para salvar, que el Señor vino para librarnos de las puertas del infierno, que Él vino para quitar culpa, amargura, pesadumbre, desesperanza en cada uno de nosotros. Y Él envió a su Hijo, Dios con nosotros, Emmanuel, para que Él fuera el que pagara la deuda por el error humano. En la cruz del Calvario y en el pesebre se abrió una vía de escape de salvación para toda la humanidad. Y en esa cruz quedaron clavados todos nuestros delitos y pecados. Y cuando yo veo esto, yo me imagino la cruz. Y usted comienza a ponerle nombre de todos esos pecados: violencia, abuso, fornicación, adulterio, mentira, envidia, egocentrismo. Todo eso está ahí clavado en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Porque usted y yo nos vamos a equivocar en el camino. Porque hay algo en nosotros, hay una naturaleza. Miren, ven acá. Pablo dice que aún queriendo hacer lo bueno, ¿qué hago? Esa es la naturaleza pecaminosa. Entonces Ada quiere hacer lo bueno. Tú quieres hacer lo bueno y di lo contrario, muchacha. Tú quieres hacer lo bueno, ¿verdad que sí? Pero hay algo que te ala. Y tú haces fuerza para allá. Y hay algo que te ala. Y Ada quiere hacer lo bueno, pero no puede. Naturaleza de pecado. Hay una lucha entre el espíritu, aleluya, y las huestes del infierno, tratando de sacarte del camino y que tú erres en el camino. Pero cuando esto pase, hazlo, Ada. Cuando esto pase y quieran venir, aleluya, a robarte tu vida eterna, cuando vengan a robarte tu esperanza, tu alegría, tu fe, tú vas a decir: hay una ley que mora en mí, aleluya, que dice que Cristo es más poderoso en mi vida. Y cuando alguien me ala, cuando algo me quiere sacar del gozo, de la paz y la alegría, hay una ley que mora en mí: la sangre de Cristo, aleluya, la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario me empuja hacia la salvación. Camina suavecito y tú comienzas a caminar en el Espíritu y comienzas a caminar en esa ley que te dice que Cristo pagó tus pecados, hasta que llegas al Padre y Él te abraza, hasta que llegas, aleluya. Dice la palabra que a través del sacrificio de Cristo se rompió el velo y usted y yo tenemos acceso a la presencia del Dios poderoso. Estamos abrazados por su gracia. No hay excusa para no servir al Señor. Pero comencé diciendo que esto se libra en el Espíritu. El pecado se vence en el Espíritu. La paga del pecado es muerte, pero para los que caminamos en fe es paz, amor y vida eterna. Y yo quiero decirte en esta mañana que el Señor te ama. El Señor te ama. El Señor nos ama, aleluya. Y si te perdiste en el camino o estás perdido hoy y has perdido el norte, el centro,
Porque podemos estar en la iglesia y estar perdidos, iglesia. Lo digo con mucho respeto, pero usted puede estar congregándose, es más, puede estar sirviendo en ministerio y estar perdido y caminando de espaldas a la cruz, no honrando a Cristo con nuestra vida. Pero si fallaste, el Señor te perdona y te ama. Y yo no estoy hablando de aquí de salvo o siempre salvo, ¿sabe? Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la misericordia de Dios, que es nueva día a día. Y el Señor nunca va a aplaudir nuestra conducta de pecado, ¿sabe? No la va a aplaudir, nunca lo va a hacer. Porque dice la palabra que sin santidad es imposible agradar a Dios. Pero en medio de nuestras faltas y nuestros delitos, Él nos da vida. Porque Él nos ama. Él puede hacer algo aún con lo muerto. Él da vida. Él nos perdona. Usted leyó el texto conmigo. Cuando Cristo murió en la cruz, aún a los mercenarios que estaban allí con Él, ¿qué fue lo que Él dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay perdón en el Calvario, hay perdón en el pesebre y hay perdón en esta mañana para cada uno de nosotros, porque Él quitó la mortandad de cada uno de nosotros y la clavó en la cruz del Calvario. Dios nos ha declarado inocentes. Imagínese que usted está en un juicio y están deliberando allí y usted está acusado. Y de momento, cuando leen ese veredicto, lo declaran inocente. Eso fue lo que pasó con usted y conmigo. En la cruz nos declararon inocentes de la culpa, porque Él nos perdona. Antes estábamos muertos. Oiga, ¿hay alguien que se atreva a decir yo estaba muerto? Yo estaba muerta antes de conocer a Cristo. ¿Cuántos estaban muertos? Yo estaba muerta, dile a alguien, yo estaba muerta, ¿saben? Y si yo estaba muerta, mire, estábamos muertos sin esperanza. A mí me gusta, como lo dice alguien de Amelia, hay una señora, Maribel, ella le predicó a los adultos solteros, estuvo con ustedes. Y ella dice, y cada vez que da el testimonio dice, y cuando yo llegué al Señor, yo tenía los pies en el parking, las manos en la calle y la mente la tenía. Y empieza a describir cómo estaba su vida desordenada y cada parte del cuerpo estaba en un sitio distinto. Ella lo que está diciendo es que antes yo estaba muerta, deformada, angustiada, amargada, esclava, pero vine a Cristo y Él juntó todos los pedazos de mi corazón. Usted lo cantaba en esta mañana conmigo. Él tiene la capacidad, aleluya, mire, de hacer lo que sea por nosotros cuando usted y yo creemos en Él, aleluya. Pero mire, hay que estar en Cristo. Romanos 8:1 dice, pero para los que están, ¿en quién? En Cristo no hay condenación. Yo tengo que abrazar al Cristo nacido en el pesebre, pero también crucificado en la cruz y también resucitado. No tengo por qué ser esclavo del pecado. Y cuando hacemos las cosas mal, todavía Él nos sigue amando, porque Él es misericordioso. Y a lo mejor usted dice, ay pastor, es que yo fallo tantas veces, he cometido tantos pecados y hay como una culpa en mí que no me deja vivir en libertad. Humíllate y arrepiéntete y no dejes que el enemigo te engañe, repitiéndote y haciéndote pensar que no hay esperanza. Porque la palabra dice que si 7 veces caemos, 7 veces el Señor nos recogerá.
Dios está dispuesto. Beneficio de perdón, de amor y de vida eterna encontramos en su palabra. Y aunque te caigas, vuelve y levántate en el nombre del Señor. Y si fallas, levántate en el nombre del Señor. Aleluya. Porque como decíamos ahorita, hay una ley que mora en mí que dice que con Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Con Cristo somos más que vencedores. Por eso nuestro llamado es a caminar y es a vivir para Dios, para el Señor. Humillémonos y abramos nuestro corazón. Mire, la palabra dice: resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer? Huirá de nosotros. De alguna manera el enemigo tiene que huir de nuestra vida, aleluya, porque usted y yo hemos sido capacitados y llenos del Espíritu Santo y del dominio propio para poder resistir al enemigo, aleluya. Y el enemigo anda buscando a quien devorar. Él está buscando a quien destruir. Él quiere quitarte el gozo, él quiere robarte tus hijos, él quiere destruir tu matrimonio, él quiere destruir y que tú no puedas creer en los sueños. Él quiere que tú sueltes lo que antes, que no vengas más a la iglesia, que no cumplas ese ministerio, que no trabajes para él. Pero de alguna manera le vamos a resistir, aleluya. De alguna manera pues, somos victoriosos, porque la palabra dice que él va a huir. Mire, hermano, cuando usted sale huyendo, ¿cómo usted hace? Usted va suavecito, usted lo hace con calma. Por ahí dicen, a huir el crispín. Yo no sé quién dice eso, a huir el crispín, pero eso es prosaico, ¿verdad? Esa cosa que decimos así. De alguna manera tú eres fuerte en Él, o no lo hemos declarado, somos más fuertes en Cristo. Pero no es hasta que tú tienes que serlo que te das cuenta cuán fuerte tú eres en Él, aleluya. Es cuando tienes que ser fuerte que tú te das cuenta que Dios ha depositado en ti, aleluya, un poder y una capacidad de poder vivir para Él. Y no vivir vidas mediocres, no vivir a media, sino vivir una vida abundante. Pastora, no puedo, sí podemos en el nombre del Señor. Pastor, es que me da una cosa y un desgano y por la mañana quiero venir para la iglesia, pero el sueño me vence. Hay una responsabilidad para los que estamos en Cristo. Ustedes no, porque ustedes están aquí, ustedes vencieron el sueño en el nombre del Señor esta mañana. Pastor, es que no tengo tiempo de ir para la iglesia. Es que el trabajo, ¿quién te dio el trabajo? Es que no tengo tiempo porque es que en la casa. Es que no tengo tiempo porque me duele el pelo. Pues, mire, hermano y hermana, en Cristo, para los que están en Cristo, hay una ley que me ala para un lado, pero la ley de Cristo morando en mi vida me ayuda a vivir para Él. Me ayuda a vivir para Él. Lo que pasa es que a veces tenemos como que dejar la changuería, ¿verdad? Y soltarle esa changuería y decir, mira, Señor, fórmate en mí. Fórmate en mí, aleluya. Ayúdame a vencer. Ayúdame a dejar las excusas. Ayúdame, Señor, a poder entender el verdadero significado del nacimiento, de la cruz y de la resurrección, para que yo pueda vivir para ti. Y que no vence el pecado en mi vida, porque ya tú me hiciste libre. Ya tú me hiciste libre. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, aleluya. Tiene que haber transformación y cambio cuando encontramos el pesebre, cuando encontramos a Cristo en el pesebre. Tiene que haber cambio cuando se inserta Cristo en mi corazón y en mi mente. No puedo seguir igual, no puedo vivir igual, porque yo respondo a un regalo de salvación. Yo respondo a un regalo de vida eterna. Yo no respondo a cualquier cosa. Yo respondo al Cristo que me cambió de muerte a vida. Aleluya. Oh, gloria en nombre del Señor, porque Él es misericordioso. Y Él me perdona y Él me ama. Pero yo tengo que caminar y vivir para Dios. Y el enemigo tendrá que huir. En Él yo puedo resistir.
Y termino con el versículo 10. Yo quiero, por favor, si tú lo puedes proyectar nuevamente. Porque Él nos da vida, pero no solamente eso. ¿Usted cree en la vida abundante en el Señor? Que Dios da más de lo que podemos entender. Que no nos debe importar lo que otros digan, que nos importa lo que dice el Señor de nosotros. ¿Y sabes lo que dice el Señor de usted y de mí en esta mañana? Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. ¿Qué puede salir de nosotros? Muchas cosas hermosas. Porque somos hechura suya, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hechura suya. Cuando usted busca el significado de lo que es hechura, un sinónimo para hechura es poema, es una obra de arte. Usted y yo somos una obra de arte en las manos del Señor. Algunos por ahí dicen made in China, made in Colombia, made en Taiwán, made you name it. Pero yo tengo un sello que dice made en Cristo. Estoy hecha en Cristo. Pero usted y yo lo tenemos que creer. Lo tenemos que creer. Porque ya Él lo hizo. Ya Él lo dijo. Que usted y yo somos el poema. Y Clary. Mire, Clary escribió un poema, se me está escondiendo. Clary escribió un poema el viernes. Hermoso. Y hablaba de la obra del Salvador de Cristo. Y eso tan bello que ella relató, es a lo que nosotros nos parecemos, a algo bello formado en las manos de Cristo. A Miguel Ángel una vez le preguntaron, ¿qué estaba haciendo mientras cincelaba una roca sin forma? Y él le dijo, en esta roca sin forma, yo vi un ángel y quise liberarlo y darle vida. ¿No es esto lo que el Señor hace con nosotros? A veces ve una vida desorganizada y deforme, pero como nos ama, nos abraza y comienza a darnos forma. Comienza a cincelar nuestra vida. Comienza a poner en Él su huella. Mire, es imposible que aquel que está esculpiendo algo con barro o está cincelando una roca, las huellas de esas manos no estén marcadas en esa obra de arte. Aleluya. Las manos de Cristo están marcadas en nuestra vida porque Él nos coge con las mismas manos de Él. Él no manda a nadie. Somos hechura suya. Él nos coge Él mismo porque sabe cómo darle esa forma para que no nos duela tanto, porque sabe, aleluya, de lo que nosotros necesitamos, y Él llega a nuestra vida para darle forma a lo que estaba deformado. Él viene a nuestra vida para que usted y yo nos convirtamos en vasos de su gloria, en su obra de arte. Nosotros, a través de la redención y de la humanidad de Cristo, tenemos la capacidad en Él, por cuanto somos hechuras de Él, de vivir una vida hermosa, una vida de honra, porque la palabra dice que Él hace todas las cosas feas. Si es así, pues Él hace todas las cosas feas, porque a mí me hizo linda y a mi esposo lo hizo lindo, ¿verdad que sí? Él hace todas las cosas hermosas. Así que cada uno de nosotros tenemos las manos del Señor sobre nosotros. Él nos tomó, dice el salmista, que nos tomó del pozo de la desesperación, cuando yo estaba ya hundido, sin esperanza. Y fíjese que le dije que esto solamente lo puede hacer Cristo, porque en la vida la gente nos va a desechar. La gente nos va a sacar del camino y va a decir, tú no sirves para nada, tú no puedes, no lo vas a lograr. Pero el Señor no dice así. El Señor dice,
cuando yo pongo las manos en la vida del ser humano, todo se transforma. Cuando yo llego a la vida del ser humano, yo hago todo hermoso. En esta mañana yo te invito a que te coloques de pie conmigo. Y tú puedas afirmar que hay beneficios en el Señor y que vale la pena servirle. Vale la pena servirle al Señor. Somos valiosos y valiosas. Pastor, es que Dios me dio una palabra y me dijo que yo iba a hacer esto y lo otro, pero yo me miro y yo no lo creo. Somos valiosos en Él y Él está esculpiendo nuestra vida. Pastor, es que yo no sé, yo no tengo muchas palabras para hablar. Él está esculpiendo nuestra vida. Pastor, es que me dijeron cuando yo era chiquito, me decían que yo era un bruto, una bruta. En Él tú tienes la sabiduría de Cristo. Pastor, es que usted no sabe lo que yo he vivido. El Señor te forma y te ama. No todo está perdido. Escúchalo bien, iglesia. No todo está perdido. Es que fracasé en mi matrimonio. Él hace todas las cosas nuevas. Aleluya. Es que mi hijo camina de espalda al evangelio. Es que le tienes que creer a Él que Él puede hacer cosas sobre las cosas muertas. Porque Él trae vida a lo que está en mortandad. Aleluya. Y Él hace vasos. Según lo ha hecho con nosotros, lo hace con otros también. Y usted y yo somos valiosos. Y yo quiero que usted en esta mañana pueda decir: Señor, yo soy creado para tu gloria, para buenas obras, Señor. Y en medio de mi vida, Señor, yo resisto y camino con el Emanuel. Y si fallo me levanto, porque en ti soy perdonado, porque en ti soy amado y en ti soy valioso. Canta conmigo esta alabanza. Dile: Señor, tú eres mi Salvador. Tú eres mi libertador, Señor. Yo quiero vivir para adorarte, Señor. Quita de mí, Señor, aquello que no me deja verme como tú me ves, Señor, como un vaso de honra, como una obra hermosa. Quita de mí, Señor, lo que me hace sentirme, Dios amado, incapaz, lo que me hace sentirme complejado, frustrado, creyendo que no voy a alcanzar, que no voy a lograr, Señor. A veces creemos que nadie nos mira. El Señor nos mira, aleluya. El Señor nos está viendo. Señor, queremos vivir para ti, para servirte. Dile: ayúdame, Señor, a ver oportunidades en este sufrimiento, en este momento que estoy viviendo ahora. Ahora estás viviendo a lo mejor un momento difícil, pero dile: Señor, yo creo que tú abres el cielo, Señor. Así lo hemos creído y lo declaramos, Señor, en esta mañana. Yo vivo para adorarte. Bendito Jesús. Yo vivo para